Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar este programa que, como siempre lo decimos al comienzo, se dedica exclusivamente al tema de la producción, en todas sus variables, especialmente del sector primario, agricultura, ganadería, piscicultura, forestería, todo lo que tenga que ver con cosas de consumo diario, las cosas que servimos en la mesa. Y por supuesto, también dedicado al tema de los excedentes exportables que dejan una buena ganancia al país. Ustedes saben que gran parte de la producción, especialmente de carne y de lácteos y derivados, proviene del Chaco Central. El Chaco Central que fue modificado drásticamente durante el primer cuarto de siglo, un poquito después del siglo XX. Y allí se instalaron los inmigrantes menonitas que comenzaron una historia que vale la pena saberla, porque es una historia de sacrificio, una historia de construcción contra todo tipo de hostilidades y con resultados que están hoy visibles. Por eso lo invitamos hoy al señor Heinrich Ratzlaff, él es presidente de la cooperativa Ferheim, de la colonia del mismo nombre, cuya capital es Filadelfia. Señor Ratzlaff, muchísimas gracias por venir al programa, es muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes y naturalmente nuestro trabajo diario es otra cosa, pero es importante también a veces contar las cosas que vivimos. Claro, ¿cómo se llegó a donde ahora están estas enormes colonias que han transformado totalmente la vida en el Chaco Central? Pero vienen de una época en que las cosas no eran tan aparentemente fáciles como ahora, ¿verdad? ¿Cuándo empezó toda la historia de Ferheim? ¿Cómo llegaron al Paraguay los primeros colonos? Bueno, nuestros antepasados, a lo mejor alguna gente piensa que es un poco raro que nuestro idioma materno es alemán, pero venimos de la extinta Unión Soviética. Pero era así que en el siglo XVIII, la tal Catarina la Grande, la zarina de aquella Rusia, invitó a muchos agricultores de Europa Central, de Alemania y otras partes, a poblar la Ucrania, la Crimea, y cuando eso nuestros antepasados se mudaron a este país, a este gran país que es la Ucrania, una tierra muy fértil. Y como eran agricultores ya de tradición, se instalaron en la Ucrania, en la Crimea y después también en otras partes de Rusia como Siberia o como Central Asia, formando grandes colonias. Y después, como todos sabemos, durante la Primera Guerra Mundial comenzó la revolución en Rusia. Rusia se había olvidado un poco de ese proceso que pasaron los países como Francia, Alemania, Estados Unidos en la democratización. Rusia siempre se quedó un país aristócrata con los zares, y vino la revolución del 17 y entonces después de esa revolución cambiaron muchas cosas en ese país. Un cambio radical donde no solamente se prohibía la empresa privada, el trabajo privado, sino también se prohibía las religiones. El Estado soviético se declaró un Estado ateísta. Estado marxista, claro. Y por esa razón esa gente procuró de salirse de ese país. Y en el año 1929, el mayor grupo que hoy día es Ferheim, se había aglomerado alrededor de Moscú, y un tal 25 de noviembre de 1929 ellos recibieron el permiso de salir del país después de presiones internacionales sobre el gobierno soviético.
Así que esa fecha, el 25 de noviembre, hasta hoy día sigue es siendo así un poco importante. como feriado. Y llegaron a Alemania, pero como ya no eran alemanes con ciudadanía alemana, estaban solamente de paso. Pero ahí tenemos que decir una cosa, que ahí en esa pasantía en Alemania de medio año, de un año, le enseñaron el sistema Raiffeisen, el sistema cooperativo, y con eso vinieron a Sudamérica. Hay que ver que en 1929, dice usted, ¿verdad? Sí, bien. Alemania estaba entrando en una de sus peores crisis económicas de la historia de Alemania. Exactamente. Después del crack del 29 en la Bolsa de Nueva York, eso llegó a Alemania, que tenía otros problemas más grandes encima. Sí. Así que de ahí ustedes tuvieron que emigrar, pero no vinieron directamente al Paraguay, ¿verdad? Bueno, estuvieron en Alemania más o menos un año, casi un año, y habían organizaciones internacionales que organizaron su traslado a Sudamérica. La mayoría de ellos querían inmigrar a Canadá, pero Canadá ya no recibía inmigrantes cuando eso. Y entonces la única salida era Sudamérica. Embarcaron hacia Sudamérica en algunos barcos diferentes. Un grupo menor se quedó en Brasil, en la zona de Blumenau en aquel entonces. Otro grupo pequeño se quedó inclusive en Buenos Aires, pero el gran núcleo del grupo subió el río Paraná y Paraguay, llegó hasta Puerto Casado, donde 3 años más antes habían venido los menonitas de Canadá a fundar lo que hoy es Chortitza, lo que hoy es la colonia Meno, y decidieron quedarse ahí también. Claro. No pararon en Asunción, siguieron derecho. No, derecho pasaron el río hasta Puerto Casado. Ajá. Y allí comenzó el momento en que desembarcaron y atravesaron prácticamente la mitad del Chaco hasta llegar a lo que hoy es Ferney, ¿verdad? Sí, bueno, eran refugiados. Ellos eran gente sin documentos, eran gente que no tenía hogar, no tenía nada. El gobierno alemán le había prohibido de unas pequeñas herramientas como para si se iban a instalar en Sudamérica para tener hachas, esas cosas, machetes. Bueno, y había una organización menonita en Estados Unidos que compró un bloque de tierra de la firma Carlos Casado, de José Casado, un poco al oeste de esa colonia nueva que era Meno o Chortitza en aquel entonces. Y bueno, y de Puerto Casado entraron al Chaco en ese trencito de Casado hasta el kilómetro 145 y de ahí en carro de bueyes otros 100 kilómetros, y ahí le descargaron en medio del campo del Espartillar y le dijeron, acá esta es una nueva casa. Vamos a poner una pequeña pausa ahí, don Enrich, y volvemos enseguida porque comienza la parte de la historia del asentamiento de Ferney en el lugar en donde hoy está. ¿Qué había ahí? Nos lo va a contar enseguida. Volvemos después de esta pausa. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la compañía del programa y nosotros en la compañía del señor Heinrich Ratzlaff, el expresidente de la cooperativa Ferney. Nos estaba contando en el bloque anterior qué pasó, de dónde vinieron, por qué salieron de Rusia, qué ayuda recibieron de su país de origen antiguo, que era Alemania, y cómo llegaron finalmente al Paraguay. Después de toda esa travesía, se instalan ustedes en el lugar que hoy están desarrollando, que ya han desarrollado. ¿Cómo empezaron eso? ¿Qué pudieron hacer de entrada ahí? Bueno, fueron llevados a un lugar que hasta hoy es denominado Fortín Trébol, que durante la Guerra del Chaco se formó en Fortín, llamado Fortín Trébol, donde había un pozo con un poquito de agua dulce. Ahí fueron bajados de los carros, levantaron sus carpas y el 1 de julio de 1930 hicieron su primera reunión de jefes de familia, así como para hablar qué vamos a hacer ahora. Ahora estamos acá. El sistema cooperativo ellos no conocieron de Rusia, allá eran siempre agricultores independientes, eran empresarios privados, hasta llegar el comunismo y después ya no había nada de eso. Así que, pero en Alemania le habían adiestrado un poquito ese sistema cooperativo.
Y en esa misma fecha ellos resolvieron, vamos a fundar una cooperativa con el nombre de Fernheim. Fernheim quiere decir hogar lejano. Y así que nuestra fecha de fundación de la cooperativa es el 1 de julio de 1930, aunque cuando eso en la legislación paraguaya todavía no estaba previsto el tema de cooperativas, eso recién en el 42, pero Fernheim entonces era la primera cooperativa en del Paraguay. registrarse como cooperativa en el Paraguay. Sí. Mire, ¿y qué, es decir, cuánta gente integraba ese núcleo? Habían como 2.800 personas. Sí. ¿Unos cuantos? Y en los primeros 3 años un grupo bastante grande murió de enfermedades, de epidemias, de tifoides. Casi se podría decir que felizmente vino la guerra del Chaco porque con la tropa paraguaya vinieron también los primeros médicos que entonces también atendieron a la gente menonita del Chaco Central y con eso se podía parar esas epidemias. Y después en el 37 había una emigración de una tercera parte de esa gente, no podían soportar más el Chaco y se fueron a la región oriental a formar la colonia Friesland. Friesland. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando fundaron la cooperativa? ¿A qué se dedicaron? Bueno, la primera cosa era el almacén de consumo ahí en el Fortín Trébol. Un año más tarde, en el 31, fue fundada Filadelfia, lo que hoy es la capital departamental. Tenían un aseradero, instalaron un aseradero, el almacén de consumo, un edificio de administración, pero como ellos conocieron de Rusia el plantío de trigo, para ellos era natural, aquí vamos a plantar trigo también. Y la primera cosa era trigo, pero muy pronto tenían que reconocer que el trigo no andaba. No era un cultivo para ese lugar. Ya. Quiere decir que las primeras cosas que hicieron fueron cuestiones extractivas, es decir, dedicados a lo que había en el lugar, convertirlo, no sé, en madera, ¿qué hicieron con todo lo que talaron ahí? Exactamente. Bueno, quienes conocen el monte chaqueño saben que no hay palos grandes, no hay troncos, no hay rollos grandes, pero hay algunos que se pueden usar, el quebracho blanco, el coronillo, el palo blanco. Y con el aseradero hicieron su propia madera para las construcciones. Las casas. Ellos plantaron naturalmente también la huerta familiar con sandías, melones, maíz, donde ya esa otra colonia que se había asentado 3 años más antes ya tenían semillas que le dieron. Y había una ayuda humanitaria de ese grupo de menonitas de Estados Unidos que le proveyeron de porotos, es decir, por unos 10 años, los primeros 10 años. O sea que los primeros cultivos fueron de subsistencia. Subsistencia, sí. ¿Cuándo encararon la etapa, digamos, de renta? ¿Cuándo empezaron a expandirse ya y ampliar el negocio, como quien dice? Bueno, muy pronto, porque los primeros 5 años en el Chaco no existía efectivo, no había efectivo. Con la guerra, con los soldados venía el primer dinero paraguayo a esa zona. Hasta ese entonces se habían manejado con el peso argentino ahí, inclusive, por la firma Carlos Casado. Ahí claro. Estaba la moneda argentina presente. Sí, todavía no se había creado el guaraní que empezó a circular por el 47, 48. Sí, cuando eso era también peso paraguayo. Sí. Después. Inclusive ellos llegaron a imprimir. Tenían una pequeña imprenta para hacer publicaron un semanario también, un pequeño semanario, y imprimieron su propio dinero, porque no había forma de pagar uno al otro si no había dinero de por medio. Entonces ellos imprimieron... Eso es histórico, Heinrich. Sí. No, pregunto porque nunca lo había escuchado yo eso. Sí, exactamente. Increíble. Hasta hoy día en el museo, en el archivo tenemos copias de esos documentos y eso valía como plata, porque no había efectivo presente. Claro. Esto hasta los años 40 que se hizo esto. Bueno, inclusive hasta los 60. Eso da una idea del aislamiento en el que estaban ustedes, porque si ni dinero llegaba ahí, quiere decir que estaban totalmente aislados del resto del país, Exacto. Del mundo. Pero entonces se formalizó la cooperativa y la cooperativa acopió todo de los productos de sus socios lo que les sobraba.
acopió cueros de animales silvestres, acopió huevos de sus socios, y no lo van a creer, lo llevaron a Asunción para vender. Acopiaron manteca, acopiaron queso y lo llevaron en carro de bueyes hasta el kilómetro 45, de 45 a Río y Puerto Casado, Asunción, a vender en Asunción. Bueno, hacemos una nueva pausa ahí, Heinrich, porque ahí está entrando ya en la etapa en que la colonia comienza a convertirse en un núcleo de producción, ¿verdad? Y tardaría todavía un tiempo, pero finalmente llegaría a lo que es hoy. Volvemos enseguida con Heinrich Ratzlaff, el expresidente de la cooperativa Fernheim. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la compañía de este programa, dedicado hoy a la historia de la colonia y cooperativa Fernheim, que es uno de los tres pilares fundamentales de las colonias del Chaco Central, que han construido ese mundo que muchos paraguayos no conocen y que tendrían que conocer. Bueno, había quedado en el bloque anterior explicando que los primeros productos, digamos, que no eran para el consumo interno, digamos, de la colonia, comienzan a salir hacia el mercado. Eran huevos, maíz, no sé cuántas cosas más, haciendo un traslado tremendo, ¿verdad? Ese fue el comienzo, digamos, el arranque de la cooperativa como núcleo de producción. Exactamente. Muy tempranamente ya también se acopló el algodón ahí, porque el algodón era una planta que se podía plantar en la familia con 1 o 2 hectáreas. Y el algodón se llevaba todito al mercado de Asunción, pero se llevaba queso, manteca, se llevaba gallinas vivas en jaulas, todo ese trayecto de Asunción para vender en el mercado. ¿Cómo mantenían la manteca con todo el calor y todo eso? La manteca, ellos tenían un sistema de refrescamiento con cajones cubiertos con tejido metálico y con tela encima, y siguieron mojando durante todo el transporte. Todo el viaje. Y así llegó a Asunción. Seguramente había pérdida también. Lo que puede la voluntad, ¿verdad? Porque esa es una forma absolutamente básica de refrigerar algo. Ahora, hay un factor que hasta ahora no lo tocó y me gustaría que lo hiciera, y es el tema convivencia con los pueblos originarios. Ustedes crecieron al lado de ellos, ¿verdad? Y siguen haciéndolo. O sea que esa relación nunca se rompió. Exactamente. Bueno, esa zona donde inmigraron nuestra gente estaba la parcialidad de los Entlet, o llamados lenguas, o Entlet, que hasta hoy día están en esa zona. Hoy hay más parcialidades que se mudaron a esta zona. Eran encuentros muy pacíficos. La parcialidad de los Entlet luego en sí es una parcialidad muy pacífica, muy amigable. Ya desde los primeros días comenzaron a relacionarse, comenzaron a trabajar uno con el otro. Había ese fenómeno de la Guerra del Chaco, donde las tropas paraguayas pensaron desconfiaron de los indígenas que le estaban dando informaciones al ejército boliviano. Entonces, lastimosamente, muchos de los indígenas fueron perseguidos por las tropas paraguayas, y muchas veces escondidas en las casas de los menonitas para que no fueran fusilados. Ahí comenzó una amistad con esa parcialidad en especial, los Entlet, que hasta hoy día son los más cercanos emocionalmente a nuestro grupo, los Entlet, que viven en Filadelfia. Ajá. ¿La colonia Yalvezanga está cerca de ahí? ¿Es más o menos integrante del mismo núcleo? Sí. Porque ahora es una comunidad multiétnica, dicen, ¿no? Ya, en Yalvezanga hay 2 parcialidades. Están también los Nivacle, que vinieron después de la ribera del Pilcomayo en los años 40, 50. Pero los Entlet eran los que estaban en esa zona misma. Y después vinieron otras parcialidades, ¿no? Hoy día estamos entre 7, parece. Llegar a este punto
de organización, de desarrollo, de construcción de todo un núcleo, de todo un mundo ahí, requirió mucha voluntad y la aplicación de principios y valores que seguramente si no los hubieran tenido ustedes no hubieran llegado a donde llegaron, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son esos principios fundamentales que permitieron llegar a donde hoy llegaron las colonias del Chaco Central? Con énfasis en Ferney. Bueno, ellos muy tempranamente reconocieron y pusieron esas 3 palabras como su eslogan y esas 3 palabras son unidad, trabajo y fe. Esto hasta hoy día es el cimiento, es el monumento ahí en el centro de Filadelfia que lleva esas inscripciones también. Ellos sabían bien que aquí donde estamos a más de 500 kilómetros de la capital, del mercado, de cualquier cosa, acá si no trabajamos juntos, desaparecemos. Ahí no había otra vía. No era solamente que todos querían realmente cooperar, pero no había otra vía también, no había otra salida. Este era el camino obligado, no había otro. Naturalmente esto ha tenido sus frutos muy buenos y hoy día nosotros pensamos que el sistema cooperativo es una herramienta muy buena para desarrollar un país, especialmente un país subdesarrollado como el nuestro. Nosotros pensamos que sí, sería un instrumento muy válido también para el resto del país. Cuando la cooperativa y la colonia y todo ese desarrollo se consolidan y bueno, llegan todos los servicios posibles, hoy Filadelfia está unida al resto del país, al resto del mundo, por todas las formas posibles de comunicación, ¿verdad? ¿En algún momento vieron ustedes algún tipo de amenaza en esa conexión con el resto del mundo? Bueno, eso tengo que explicar un poquito del trasfondo. Nuestra gente había hecho experiencias muy negativas con gente uniformada en Rusia durante la Revolución y durante la Primera Guerra Mundial y los otros que salieron después de la Segunda también. Así que para ellos la gente uniformada era un susto. Entonces cuando comenzó la Guerra del Chaco y vinieron otra vez las tropas paraguayas en uniforme militar, ellos estaban asustados, se mantenían muy a distancia porque tenían miedo. Pero durante la guerra comenzó a desaparecer, la gente se relacionó. Mi papá, que cuando eso tenía 20 años, contó muchas anécdotas durante la guerra, cómo se habían relacionado con los soldados, habían jugado fútbol con ellos. Pero al comienzo esto era. Después, cuando terminó la guerra y se fueron otra vez al ejército, se quedaron solos nuestra gente ahí. Y recién en los años finales 50 y 60, cuando se abrió la ruta Tranchaco, comenzaron a venir más gente otra vez. Y estaba todavía un poco esa reserva hacia personas extrañas. Pero hoy día en Filadelfia nosotros somos la minoría. Estaba viendo yo hace poco unas fotos aéreas y mapas y es increíble lo que se ha desarrollado en ese lugar. Don Heinrich Ratzlaff, muchísimas gracias por estar en el programa. Muy amable, un vistazo muy completo a la historia de Cooperativa y Colonia Ferney. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Nosotros ponemos punto final a nuestro programa. Gracias por sintonizarnos. Los invitamos a una nueva edición aquí mismo, en este lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.